la situación. Bueno, Andes, Buenos días, la Napoleón. pregunta obvia es, ¿cómo es eso de que PDVSA sin dinero no puede importar crudo de los Estados Unidos? Pero no es que es al revés, que nosotros, o sea, Venezuela, el Estado venezolano a través de PDVSA le vende crudo a los Estados Unidos. Bueno, fíjate, lo que ha venido ocurriendo en Petróleos de Venezuela y la estadística reciente del boletín de la OPEP refleja nuevamente una caída de la producción de 55.000 barriles por día con respecto al mes de febrero. Eh, Petróleos de Venezuela ha venido perdiendo aproximadamente desde el año 99 a la fecha 1.8 millones de barriles de producción. Esto significa que las refinerías del sistema venezolano, incluyendo la refinería de Curazao, la refinería Isla, pues no tienen suficiente crudo para procesar, pues hay obligaciones que tiene PDVSA, entre ellas pagarle la deuda a los chinos y a los rusos con entregas de petróleo. En consecuencia, tiene que ir al mercado a abastecerse de petróleo. Tal como tú dices, es como una tremenda contradicción, ¿no? El país con las mayores reservas de petróleo del mundo, un país que ha estado en la punta del negocio petrolero en el mundo, fundador de la OPEP, ahora no tiene petróleo. El caso básicamente se refiere a en refinería Isla en Curazao, donde tienen que comprar crudos livianos para el procesamiento de esta refinería, y resulta que los proveedores de petróleo y o de combustible o componentes para los combustibles le han solicitado a PDVSA condiciones de prepago, y esto se debe un poco atado también a lo que mencionas también como una de las noticias de la patilla sobre la situación de la deuda soberana y de PDVSA en el mercado financiero. Como PDVSA no paga, como PDVSA se ha convertido en un maula, y con el tema de las sanciones para poder tener cartas de crédito a los proveedores en dólares hechas por bancos sólidos, pues entonces se presenta este problema de que no tiene cómo suplir a la refinería, y por lo tanto el esquema y el procesamiento de refinación en el sistema venezolano está, como lo señala un análisis que presentan estos días atrás Reuters, en un 31% de su capacidad, lo que significa que en Venezuela el mercado interno se va a ver afectado y que las refinerías obviamente no están procesando, y si pensábamos que estábamos mal, pues es posible que vayamos a peor en relación al tema petrolero. Y un inciso aquí, Napoleón, y quienes nos escuchan, la dictadura de Maduro, este 12 de abril, publica en la Gaceta Oficial Venezolana un decreto, el decreto 44, dentro del marco de lo que ellos llaman la guerra económica, para otorgarle poderes plenos y extensos al mayor general Quevedo, para que desde el Ministerio del Petróleo prácticamente desplace a PDVSA. Él va a tener la potestad de hacer todas las adjudicaciones directas que él considere para la industria petrolera, va a poder abrir, cerrar, crear, modificar empresas, y esto abarca a las asociaciones. En definitiva, lo que está ocurriendo es que, bueno, el enterrador de PDVSA, Quevedo, está ejecutando el plan para terminar con Petróleos de Venezuela. Y este Quevedo sabe mucho de petróleo, que lo ponen en ese cargo y le dan tanto poder. Bueno, hay un comentario que ha hecho una empresa dedicada al negocio petrolero, Argus, que es equivalente, para los que conocen esta materia, pues como Platts, es un especialista pues en la información del mercado petrolero, y ha dicho que los socios rusos y chinos, los panas de la supuesta revolución, le han solicitado a Maduro que saque de la presidencia a Quevedo y a la junta directiva de PDVSA, pues todos son unos incompetentes. Esto, bueno, significa que este señor podrá saber
de otras cosas, pero del mercado petrolero no sabe nada. Los empleados dentro de Petróleos de Venezuela están muy insatisfechos, hay un éxodo de gente. Yo he recibido comentarios de Venezuela en donde señalan que este individuo cree que está manejando, tú sabes, un cuartel y así no se maneja la industria petrolera y por lo tanto me imagino que con esa liazón tan importante que tiene con Maduro logra este decreto que le da todos estos plenos poderes para manejar la industria petrolera venezolana. Tú sabes que lo que estás diciendo es tan increíble que te aseguro que muchísima gente que nos está oyendo y que no vive en Venezuela o que no conoce lo que está pasando realmente en profundidad de Venezuela o no lo cree, no te puede creer lo que estás diciendo. Que mucha gente que nos está escuchando y que no son venezolanos, le es muy difícil o no te pueden creer todo lo que tú estás diciendo. No pueden creer que una de las empresas más importantes del mundo, hace apenas unos años atrás, que era ejemplo mundial de eficacia, como era PDVSA, esté en la situación que tú estás diciendo. Bueno, es que está en esa situación y yo comprendo, tienes razón, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que ustedes teniendo toda esa base de recursos, teniendo una trayectoria, teniendo refinerías en el exterior, hayan perdido y esto esté en la bancarrota? Bueno, entonces claro, eso es un compendio de razones. Una es que el capital humano que estaba preparado en la industria petrolera, en donde se había invertido gran cantidad de recursos, de dinero, de formación, de experiencia, de años de trabajo, y yo soy un ejemplo de eso, pues fuimos echados a la calle simplemente porque nos manifestamos en contra de esta supuesta revolución. Entonces el sistema se quedó sin el conocimiento requerido. En segundo lugar, el propósito fundamental de Chávez y Maduro y de toda esta gente que está mal gobernando a Venezuela es utilizar al petróleo como una herramienta de carácter político, no como una herramienta que nos permita generar los recursos para tener una economía sana, diversificada, etcétera. En tercer lugar, bueno, la propia revolución, y ejemplo de esto lo hay, distrajo de las actividades medulares a Petróleos de Venezuela para que compraran comida, se metieran en otras actividades y obviamente, bueno, ahí digamos como una caparazón a todo esto que estoy mencionando, pues entró la corrupción. Miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela se han ido en corrupción, no se ha invertido lo que requiere la industria petrolera y por lo tanto no hay mantenimiento, no hay recuperación de la declinación de la producción, la parte comercial es un nido de arañas que uno no sabe exactamente cómo funciona eso y hay denuncias inclusive aquí en la Florida relacionadas con casos de ese tipo y obviamente, bueno, eso la industria tenía una inercia en el año 2000, 2002, vino la situación del paro nacional y luego esa inercia funcionó por un tiempo, pero hoy tenemos una empresa que está prácticamente destruida y Venezuela no tiene realmente un rol significativo y lo único que se menciona de ella es precisamente la caída continua de la producción, que por cierto hay estimados que dicen que para final de año ese nivel de producción podría estar en 1.200.000 barriles, es decir, pues se perdería otros 200.000 barriles adicionales este año y la situación económica del país empeora. Que sería el número de barriles que sería el número de barriles he leído que producía Venezuela en la década de los 50. Sí, estaríamos todavía inclusive por debajo, porque el tema es que aquí se ha mal manejado digamos la producción. No se conoce exactamente porque desde afuera es como difícil de tener el detalle de cómo han sobreexplotado los yacimientos. Aquí el único proyecto que ha funcionado en los últimos años es el gas en la zona de Falcón, y eso porque lo hicieron empresas extranjeras como Eni y Repsol, porque ahí no tuvo ninguna injerencia prácticamente Petróleos de Venezuela. Entonces estamos en una situación de verdad de tierra arrasada y eso
me lleva a tu segunda noticia, que es el comentario de cómo los tenedores de bonos, que este mes había que pagarles intereses, alrededor de unos 600 millones de dólares, si mal no recuerdo, o un poco más, bueno, no se les ha pagado y entonces empiezan a agruparse para defender, obviamente, que le paguen sus intereses de los bonos de la República y de PDVSA, y además que han visto cierta discriminación, pues los bonos del hambre que negoció Goldman Sachs recibieron el pago de los intereses, el resto de los papeles no lo han recibido, y empiezan los tenedores pues a reunirse para, y viendo este panorama, ¿no? Que no es que solamente lo digo yo, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional cuando señala que la economía venezolana se va a caer un 15% en este año 2018, que la inflación llegará al 14.000%, o sea que todos los datos sobre la economía venezolana son más malos, no podrían ser, para resumirlo así, pues entonces los que tienen deuda venezolana se tienen que, bueno, de alguna manera buscar asegurarse y enfrentarse ante el incumplimiento evidente que va a tener la República, puesto que desde la supuesta revolución no van a tomar medidas para corregir la economía, ni para hacer cambios estructurales, ni para nada de eso. Claro, y esas las posibilidades de Venezuela pues cada vez son más pequeñas con estos señores en el poder. Y esas dos primeras noticias nos llevan, que publica La Patilla, nos lleva a entender la tercera, que hasta el Banco Mundial muestra disposición para aliviar la crisis de refugiados venezolanos porque el país no tiene dinero, no vende petróleo, el poco petróleo que saca se lo debe a China y a Rusia, etcétera. No hay, y está la crisis venezolana tan grande, pero como no confían en estos ladrones que están al frente de Miraflores, en esta banda de delincuentes, pues tanto los países, como es el ejemplo de Estados Unidos, como el Banco Mundial, van a aliviar y van a dar dinero para los refugiados venezolanos, no para que el régimen lo distribuya y así aliviar el problema, porque saben que no lo van a aliviar, que el problema son ellos, es la banda de Miraflores, ¿no? Exactamente, y yo creo, ¿verdad?, que todos los venezolanos que queremos un futuro diferente para nuestro país, están claros que esa es la verdadera razón de toda esta situación que se está viviendo. Aquí es imprescindible sacar del poder a estos señores para que el país pueda tener un oxígeno y poder recuperarse. Cuanto más tiempo estos señores estén en el poder, mayor es el deterioro, mayor es el daño que le van a hacer al país y por lo tanto la recuperación será más compleja. Y tal como tú señalas, en las fronteras venezolanas de Colombia, de Brasil, bueno, ahí se ve la cantidad de gente que busca salir. Se habla entonces de ayuda humanitaria en las fronteras para y eso significa, bueno, un país impensable, sí, que nunca uno llegó a creer que eso pudiera suceder cuando Venezuela era un país que era receptor de gente que venía a buscar mejores oportunidades, que venía a buscar crecer, que quería tener movilidad social, que quería educarse, que quería ayudarse para tener un mejor nivel de vida, y hoy todo lo contrario, los venezolanos tienen que salir a buscar inclusive las cosas más sencillas que la vida te puede ofrecer, unas medicinas, una comida, cosas que aquí no estamos hablando de lujo, sino del día a día que un ciudadano en cualquier país normal tiene, con obviamente los problemas que en todos lados hay, pero por lo menos las cosas básicas las hay, y en Venezuela eso se acabó. Bueno, y ves por eso que, entre otras cosas, lo que pueden hacer los ciudadanos además, lo están haciendo. Este próximo 27 de abril están llamando una gran marcha, una gran jornada de protesta para pedir el cambio de gobierno, para presionar para este cambio de régimen. Muchísimas gracias. Por cierto, es en este momento el principal titular del servicio informativo argentino Infobae. Gracias, Juan Fernández. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Napoleón, y un saludo a tus oyentes. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebestereo.com
Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. AFEstereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti.